Lío monumental con eso del farsavirus, el virus que se extiende con una rapidez en España entre el gobierno, entre la clase política que contagia a unos y a otros. Alerta máxima por la farsa de la que acusan haber precisamente creado Pedro Sánchez junto con Tedros Adhanom de la Organización Mundial de la Salud. Ha salido la consejera de Sanidad de Madrid diciendo que se han enterado por la prensa del positivo que ha dado precisamente uno de los 14 españoles en cuarentena en el hospital militar de Madrid. Sin embargo, ha salido también la Mimema Mónica García, Mimemamó, podríamos llamarla Mimemamó, ministra médico madre Mónica, ¿no? Mimemamó, que sí ha intentado tapar un poquito todo lo que está ocurriendo porque realmente se está viendo la farsa que han montado y sobre todo con este último positivo se han destapado una serie de negligencias porque si se ha dado positivo ahora un español, debemos preguntarnos, ¿qué ha pasado con la cadena de custodia del virus? Es decir, con la cadena de todas las operaciones que debían ponerse precisamente en marcha para evitar la propagación del virus. Ese positivo pone precisamente en la diana a una persona que ha sido señalada en las últimas horas y que posiblemente tendría que ser cesada por haber roto precisamente la cadena de protección del virus y haber contribuido a su propagación por, quién sabe, tal vez haber tirado restos contaminados al medio ambiente. ¿De quién estamos hablando? Te lo cuento todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Antes que todo, quiero comenzar rindiendo mi último homenaje al alcalde José Ballesta, alcalde de Murcia, que falleció el pasado domingo, alcalde del Partido Popular, pero yo te diré, mira, en cuanto a la política de calle, la política de ayuntamientos, lo importante son las personas, ¿no? Y te puedo decir que este alcalde fue un gran alcalde de Murcia, una persona que echaremos de menos, una gran persona, honesta, dialogante, una persona querida prácticamente por toda Murcia. Sí, se podía estar en contra de determinadas cosas, pero no se le podía negar al alcalde de Murcia la voluntad de trabajar para todos los ciudadanos. Esto es la procesión, ¿no? Que precisamente se puso en marcha desde el ayuntamiento, de donde salió el ataúd, hasta la plaza de la catedral, para después entrar en la Catedral de Murcia. Se han rendido los máximos honores que se le pueden dar a una persona en Murcia por su fallecimiento. La verdad que es una gran pérdida para Murcia, un hombre muy querido. También se dio lugar a un cortejo fúnebre desde la catedral hasta el tanatorio y bueno, entiendo yo que será enterrado en el cementerio municipal de Murcia. El sepelio, aquí lo tenemos, también entrando, esto es el cortejo, con las fotos, todos los policías municipales. La verdad, mucho cariño, muchísima gente por la calle rindiendo homenaje, aplaudiendo. Esto es, además, con la Virgen de la Fuensanta, que es la santa patrona de Murcia, pues presenciando en la catedral pues, la entrada del féretro, ¿no? Presenciaron la misa también Alberto Núñez Feijóo, pero ahora sí, vayamos al tema que nos reúne aquí hoy. Esto es lo que decía Mónica García, que destacaba que el operativo por el bicho pasará a la historia, ojo, pasará a la historia como modelo de respuesta sanitaria. Por cierto, tengo un análisis de cómo ella, como mala vendedora, lo que hizo fue vender la respuesta sanitaria por el tema del multilateralismo, salud global, Agenda 2030. Lo tienes en el otro vídeo. Te dejo el enlace abajo si no lo has visto, te lo recomiendo. Sin embargo, lo que se destapa y lo destapa el español es que la OMS detectó un positivo en Cabo Verde, pero fue omitido en el único informe que recibió el gobierno canario. Es decir, que hay una farsa que han montado la OMS junto con el gobierno de España, eliminaron información, había un positivo, alguien que dio positivo y fue eliminado, tal como titula el español. Esto no es nuevo en las prácticas de este corrupto, el director de la Organización Mundial de la Salud. Hay un monográfico que está circulando en Internet sobre cómo él llegó a ser el director de la Organización Mundial de la Salud. Pertenece al Partido Comunista de Etiopía, una organización que además tiene tintes terroristas. Pero bueno, Cristina Seguí da un resumen de quién es este Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ¿no? Ghebreyesus se llama. Como ministro de Etiopía, estuvo acusado de camuflar el cólera como diarrea, de usar kits de pruebas de VIH falsos, lo que llevó a cientos de miles de personas con pruebas erróneas a propagar el virus en todo el país. Necesitamos tener más pacientes con VIH para que podamos obtener más dinero en ayuda. Esa era la filosofía de este hombre que luego ha saltado a la Organización Mundial de la Salud. Este telepredicador de la agenda globalista se cierne con su guadaña sobre España, sin competencia, sin aval moral, solo para avanzar en la agenda zurda de control social, que se vuelva a su casa, ¿no? Esto es lo que decía Cristina Seguí, y este hombre ayer estaba dándole la enhorabuena con Pedro Sánchez, y terrible. Más Madrid desencadena una guerra artificial con sanidad madrileña para encubrir la crisis, la falsa crisis del bicho. The Objective titulaba: Madrid denuncia que se enteró del español positivo por la televisión. Y Mónica García decía que dieron toda la información que tenían a disposición de forma transparente. Yo la verdad que a Mónica García la vi ayer muy comprometida y creo que no dudo de su buena fe, más bien dudo de su incompetencia y más bien creo que la mala fe está a mayores cotas de poder, ¿no? Ella simplemente ha sido utilizada y se ha prestado para ello. En Cabo Verde se le hizo unos análisis a un ciudadano estadounidense, dos análisis, dos pruebas. Una que fue no concluyente, positiva, no concluyente, y otra negativa. Bien, esa prueba se le ha vuelto a repetir y ha vuelto a ser negativa. Con lo cual concluimos que desde que hemos empezado esta crisis hemos dado información absolutamente transparente de toda la situación epidemiológica de todos y cada uno de los pasajeros. ¿Cómo así? Mira, te pueda gustar más o menos la me mamó, pero si tuviésemos hoy una pandemia y tuviera que elegir el menos peor entre Salvador Illa, que fue el ministro de la muerte en pandemia, y esta mujer, preferiría esta mujer, lo menos peor. Lo menos peor. Bien, no olvidemos también que Mónica García dijo esto importante porque nos proyecta en una grave negligencia que pudo haberse dado en lo que era la cadena de custodia del virus. Yo la llamo la cadena de custodia, es decir, la cadena de protección del virus, hacer que el virus no se propagase por España. Porque lo que dice aquí Mónica García no corresponde con lo que hemos visto. Se ha tratado a todos los pasajeros como si fueran positivos, aún no siéndolos. Hemos tratado a todos los pasajeros como si fueran casos, ¿vale? De ahí las medidas extraordinarias que se han puesto de protección. Vale. Si la medida extraordinaria de protección que se pusieron fueron ponerles ese chubasquero del río Bravo de por aventura, si eso era necesario porque se estaban tratando como contagiados, aunque no lo fuesen, ¿cómo es admisible que una persona con uno de esos chubasqueros que podría contener restos biológicos del virus que podrían propagarse por el medio ambiente saliese de un autobús sin pasar por un procedimiento de descontaminación y además hiciera de ese chubasquero una pelota y quién sabe la tirase en algún contenedor? Nos damos cuenta de que entonces si se ha tratado a todos como si fuesen contagiados, se ha practicado una importante negligencia en la cadena de protección con respecto al medio ambiente, dejando salir a ese psiquiatra en una parada del autobús sin pasar por el proceso de descontaminación. Vamos a seguir. Tengo más cosas porque, sin embargo, el gobierno lo ha utilizado esto para hacerse autobombo y proyectar una idea de que, vamos, Pedro Sánchez, el gobierno de España, ha salvado al mundo de una pandemia. Como saben, durante las últimas horas, nuestro país ha dado una respuesta solvente, solidaria y rápida en la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por un brote de antivirus, el Ondius, en ese puerto de la isla de Tenerife. En 2 días han sido evacuados 125 pasajeros y tripulantes de 23 países siguiendo los protocolos internacionales y en una estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud, con la Comisión Europea y con el Dispositivo Europeo de Protección Civil. Mentira, otra mentira del gobierno, siguiendo los protocolos. ¿Cómo puede ser que los protocolos un día fuesen unos y al día siguiente fuesen otros? Sí, porque cuando llegó Tedros Adhanom a hacerse la foto, el director de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos eran de maximización de la protección, ¿no? El barco fondeado, etcétera. Se va Tedros y entonces ya no es necesario fondear el barco, lo llevamos a amarrar y sacamos a la gente ya rápidos y que el barco se vaya, ¿no? Fíjate cómo, ¿no? Los criterios han cambiado de un día para otro en función de que estuviera Tedros Adhanom para hacerse la foto o no. ¿Esto significa seguir los criterios cuando los criterios son unos un día y luego al día siguiente son otro?
¿O es que lo del primer día servían para hacerse la foto? Un trabajo excelente de los servidores públicos que han hecho posible este operativo y que se han dejado la piel para demostrar que España es un ejemplo, como ha dicho esta mañana el director general de la Organización Mundial de la Salud, no solo por cumplir. Qué cínico decir que los servidores públicos se han dejado la piel. No, es que uno se ha dejado la vida. Un guardia civil ha fallecido. No sé si dieron el pésame y si lo hicieron al estilo de María Jesús Montero ayer, con esa distancia emocional que hasta da miedo, ¿no? Terrible, terrible todo esto. Es un festival es una farsa para que estos dos saliesen a hacerse la foto y se dijeran, ay, qué grande eres, Pedro, qué bien lo has hecho. Y Pedro, fíjate qué caras, fíjate qué caras. Oh, Pedro, qué bueno eres. Gracias, Pedros. Sánchez convierte su cita con el jefe de la OMS en un acto de autobombo y propaganda. Antes de empezar, sí me gustaría trasladar, en nombre del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad española, estoy convencido, nuestro más sincero pésame a la familia, a los compañeros y a los allegados del guardia civil fallecido de un infarto la noche del domingo, mientras prestaba atención y servicio en las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona. Bueno, al menos esto lo hizo Pedro Sánchez. Bien, España es un país comprometido con el multilateralismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decía Tedros Ghebreyesus? Pues decía esto. On more cases, as I said it in my speech, we would expect more cases because, as you may remember, the index case, the first case in the ship was on April 6th. And until the report was confirmed as infectious, that's around April 24 or 25, there was a lot of interaction actually with the passengers. And as you know, the incubation period is also 6 to 8 weeks. Se esperan más casos entre los pasajeros. La cuestión es, cuidado, porque puede haber más casos entre la población, porque, repito, hubo una importante negligencia por la que una persona, desde mi punto de vista, debería ser cesada y a lo mejor algunas más. ¿Y sabes a lo que me refiero? Mira, te lo muestro ahora. Antes que todo, vamos con el barco Ondius. Aquí lo tenemos, que en principio iba a fondear. Al final ha ido a amarrar. Esto me recuerda mucho, no sé si recordará, ¿no? Es que el modus operandi del gobierno, no voy a pactar con Bildu y pactó con Bildu, no voy a pactar con Podemos y pactó con Podemos, no voy a pactar con Junts y pactó con Junts, no voy a dar la amnistía a los golpistas de Cataluña y al final se la doy, no voy a amarrar el barco. Al final el barco amarró con una excusa. La excusa que pusieron es que se había puesto viento, había mala mar, ¿no? Esto es lo que decían en este momento se está produciendo este es un puerto, el de Granadilla, que precisamente sí se caracteriza de algo, es de esos vientos del sureste que cuando empiezan a soplar complican, dificultan operaciones de amarre y por eso es por lo que no es un puerto. Te quieren mostrar una realidad que no es. Fíjate, el mar. ¿Tú ves el mar crispado o increspado? No. Estamos dentro de un puerto. Normalmente dentro de un puerto, ¿no? Hay cortaolas, el mar está en calma. Es toda una puesta en escena, es todo un circo, un show mediático para justificar que el barco lo tenían que amarrar. ¿Y por qué lo tenían que amarrar? Muy sencillo, para acelerar el proceso de desembarco del resto de pasajeros, porque habían reclamado el barco desde Países Bajos y el barco tenía que marcharse y punto. Pero sobre todo porque ya había venido Tedros a hacerse la foto. Los miembros del gobierno que tenían que hacerse la foto se la hicieron, montaron el dispositivo para hacer creer que todo iba bien, todo estaba bien custodiado y cuando ellos se fueron, se hicieron ya las fotos, pues todo cambió, el barco amarró y cambió el dispositivo de seguridad, señal de que el dispositivo de seguridad que utilizaron unos días antes era todo un fraude, era una farsa para hacernos creer que habían extremado las precauciones que además no extremaron porque un español de los 14 ha dado positivo. Por cierto, que decían que las ratas no pueden nadar, no saben nadar, que las ratas incluso fondeando el barco no podrían llegar a tierra. Pues fíjate cómo nadan las ratas. Para que veas, ¿no? Y no te creas todo lo que te están diciendo, ¿eh? En un principio te dicen que el barco debe fondear porque las ratas así no nadan, pues las ratas nadan. Después te dicen que el mar está movido y por eso no se puede hacer el desembarco. Mentira, simplemente se habían hecho ya la foto con el dispositivo que querían vender al resto del mundo de haber extremado precauciones y una vez hecha la foto ya cambiaron el dispositivo y las precauciones le dieron igual, ¿no? Esos son los últimos pasajeros saliendo con el
con el chubasquero, ¿no? De los tronquitos de Por Aventura, ¿no? Del Río Bravo de Por Aventura, ¿no? O de la Warner, no recuerdo dónde está esa atracción. Es el mismo chubasquero de plástico que puede comprar por 2,5 € en la Warner o en Por Aventura, tremendo. Y estos son los autobuses de la UME. Josema Vallejo decía, en Valencia, con 240 muertos, la UME tardó días en actuar porque decía el gobierno que era imposible que entrara si la comunidad autónoma no lo pedía. Con un barco que no pinta nada en Canarias, la UME ha tardado horas en actuar, aunque la comunidad autónoma no la ha pedido, ¿no? Esto es el fraude de la cogobernanza, bajo interés del gobierno, es decir, que cuando la cogobernanza no me interesa o me interesa para colgarle los muertos, nunca peor dicho, a la comunidad autónoma, entonces, si necesitan ayuda, que la pidan, ¿no? Y cuando la cogobernanza me interesa para hacerme la foto y vender que he montado un dispositivo y he salvado el mundo, entonces ni siquiera hay cogobernanza, hay imposición del gobierno central que sustituye directamente en las responsabilidades al gobierno autonómico. Todo a uso y discreción del presidente del gobierno. ¿Recuerdas esto? La UME, la Unión Militar de Emergencias, es soberana para moverse por todo el territorio nacional. Tiene esa atribución. Pero nunca puede entrar en la zona de emergencia sin la autorización del director de emergencia correspondiente de la comunidad autónoma. Hasta que no llegue esa autorización, yo no puedo entrar en la zona de emergencia. Oh, qué curioso, que no me consta de que esta vez la autorización la haya tenido la UME. ¿Ves? A veces conviene y a veces no. Todo a discreción del mandamás, del hombre que lo hace todo por España. Si un pasajero da positivo en el bicho, esto es muy importante porque pone de manifiesto la gran negligencia de Mónica García, que se quería colgar medallas, y al final, pues muy mal. Mónica García decía eso. Ella, ayer por la tarde, uno de los pasajeros españoles aislados en el hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada. La persona permanece aislada sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme con los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos. Los otros 13 pasajeros han dado negativo de manera provisional, es decir, que pueden desarrollar un positivo en las próximas horas / días. En las próximas horas conoceremos los resultados definitivos. Bien, importante esto porque Sanidad aclara que no se hicieron la PCR generalizada dentro del barco porque no había razón. Es decir, esta es la respuesta que dan, nos tratan como niños. ¿Por qué no hemos hecho la PCR en el barco? Porque no era necesario, no había razón. ¿Pero qué razón? Dame argumento. No, no es necesario, no es importante. Excusas de niños, sin argumentos. Y efectivamente esto supone una grave negligencia, porque si en el barco hubieran detectado algún positivo, posiblemente el traslado que se hizo con esas medidas de precaución que no se tomaron, se hubiesen tomado de otra manera. Y aquí todos apuntan, de hecho, al psiquiatra de Mónica García, que se llama Francisco González, decía Irene Tavera, desvelamos quién es el psiquiatra que se quitó el EPI al bajar del autobús del antivirus. Es Francisco González y Mónica García le tuvo en su gabinete y le premió con la subdirección de un comisionado. Atendió a pasajeros españoles y había un positivo. Esto es importante porque revela que este hombre, Francisco González, al bajarse, al hacer pelota con el chubasquero, que podría tener restos biológicos del virus, y tirarlo quién sabe dónde, podría haber contribuido a propagar el virus por no respetar el protocolo. Entendemos que, porque debemos entender que salir de un autobús sin pasar por un proceso de descontaminación, hacer pelota al chubasquero de una manera burda. Ya sabemos lo que aprendimos en el COVID, cómo hay que quitarse los guantes para que la parte exterior no entre en contacto con la piel y nos vayamos llevando el virus a otro sitio. Y no saber qué se hizo, porque ese material chubasquero debería ser destruido de acuerdo con los protocolos de la cadena de custodia del virus o la cadena de contención de la propagación. Pero si tú te lo quitas, llegas a casa, lo tiras a la basura o lo tiras en un cubo de basura, es como si estuviera tirando restos hospitalarios biológicos a un cubo de basura. Sabemos que esto no se hace, que todos los desechos hospitalarios, los desechos que podían contener riesgos de propagación de algún tipo de virus o bacteria, deben ser tratados de manera correspondiente. Y este comportamiento, desde luego, no es manifestación de haber respetado el tratamiento de destrucción de ese material, porque piénsalo, bueno, pero es que los chubasqueros no era necesario, y si no era necesario, entonces, ¿por qué se lo han puesto? Ah, para hacerse la foto y vendernos la imagen. ¿Entiendes que es todo una farsa y una negligencia a la vez? El gobierno se ha escudado diciendo que este hombre, Francisco González, no había estado en la zona de contaminación. Sin embargo, nos consta de que fue la persona que entrevistó a los 14 españoles y además esta foto los sitúa perfectamente en el lugar donde están todas las personas, entre las cuales había también un
contagiado. Esta es la foto con la flecha, se le reconoce perfectamente por los zapatos y el chubasquero que llevaba aquí y la gorra. Pero llegados a este punto, me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Crees que de verdad hay riesgo de contagio? ¿Crees que ese psiquiatra rompió la cadena de protección y puso en riesgo a la población? ¿Crees que ese comportamiento es demostración de haberse respetado los protocolos? ¿Y qué opinas acerca de los protocolos con un barco que un día está fondeado y el otro día, después de haberse hecho las fotos, los protocolos cambian y lo amarran? ¿Crees que es una forma transparente de gestión? ¿De verdad crees que estamos ante una emergencia o crees que la han utilizado para lavar su imagen, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de España? ¿Estamos ante un caso de farsavirus? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.